Buen día, feliz inicio de semana. Hoy, lunes 7 de diciembre, y vamos a leer y meditar un poco sobre el capítulo 7 del Evangelio de San Lucas. Cuando Jesús terminó de decir todo esto en presencia del pueblo, entró en Cafarnaúm. El sirviente de un oficial romano estaba muy enfermo, a punto de morir. El oficial apreciaba mucho a este servidor. Y cuando oyó hablar de Jesús, mandó a unos ancianos de los judíos para que fuera a rogarle que curara a su servidor. Estos se presentaron ante Jesús y le pedían insistentemente diciendo: merece que se lo concedas, porque ama a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos, y cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió a unos amigos para que le dijeran: Señor, no te molestes, yo no merezco que entres en mi casa, y por eso no me considero digno de ir a verte, pero con una palabra que digas, mi sirviente sanará, porque yo, que tengo que obedecer, también tengo soldados a mis órdenes. Y cuando le digo a uno que vaya, él va. Y si le digo a otro que venga, él viene. Y si le digo a mi servidor que haga algo, él lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se admiró y dirigiéndose a toda la gente que lo seguía, le dijo: yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Cuando los enviados volvieron a la casa, encontraron al sirviente ya sano. Después de esto, Jesús fue a una ciudad llamada Naín. Junto con él iban sus discípulos y una gran cantidad de gente. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, a la que acompañaban muchas personas del pueblo. Al verla, el Señor se conmovió por ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Después dijo: joven, a ti te digo, levántate. El muerto se levantó y comenzó a hablar. Entonces Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron llenos de temor y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha aparecido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de lo que había hecho Jesús se difundió por toda Judea y por toda la región vecina. Los discípulos de Juan le informaron de todo esto. Entonces Juan llamó a 2 de ellos y los envió para que fueran a preguntarle al Señor: ¿eres tú el que debe venir o tenemos que esperar a otro? Cuando estos hombres se presentaron ante Jesús, le dijeron: Juan Bautista nos mandó a preguntarte si eres tú el que debe venir o tenemos que esperar a otro. En ese momento, Jesús sanó a muchos de sus enfermedades, de sus dolencias y de los malos espíritus, y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces les respondió a los enviados de Juan: vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres reciben la buena noticia, y dichoso el que no encuentra en mí un motivo para perder la fe. Cuando los enviados de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a la gente acerca de Juan. Les decía: ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué salieron a mirar? ¿Un hombre
vestido con lujo? Los que se visten lujosamente y viven rodeados de opulencia están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí. Y les aseguró que a uno más grande que un profeta. Él es aquel de quien dice la Escritura: miren, yo envío a mi mensajero delante de ti. Él te preparará el camino. Les aseguro que entre todos los hombres no hay nadie más grande que Juan, pero el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Toda la gente que escuchó a Juan, incluso los cobradores de impuestos, le dieron la razón a Dios y se hicieron bautizar por él. Pero los fariseos y los maestros de la ley despreciaron lo que Dios había establecido a favor de ellos y no quisieron que Juan los bautizara. ¿Con qué compararé a la gente de esta época? ¿A qué se parece? Se parecen a unos niños que están sentados en la plaza y se gritan unos a otros aquello que dice: hemos tocado la flauta para que ustedes bailaran y no han bailado. Hemos entonado cantos fúnebres para que ustedes lloraran y no han llorado. Porque vino Juan Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen: está loco. Vino el Hijo del Hombre, que sí come y bebe, y dicen: es un comilón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y pecadores. Pero los que se dejan instruir por la sabiduría le dan la razón a la sabiduría de Dios. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Él entró en la casa y se sentó. Una mujer pecadora que vivía en la ciudad y que supo que Jesús estaba en la casa del fariseo, tomó un frasco de alabastro lleno de perfume y, colocándose detrás a los pies del Señor, se puso a llorar y a lavarle los pies con sus lágrimas, a secarlos con sus cabellos y besarlos y ungirlos con el perfume. El fariseo que lo había invitado vio todo esto y se decía en su interior: si este hombre fuera un profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo que decirte algo. Él le respondió: sí, maestro, dímelo. Entonces Jesús le dijo: 2 hombres le debían dinero a una misma persona. Uno le debía 500 denarios y el otro solamente 50. Como no podían pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que será aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has respondido correctamente. E indicando a la mujer, Jesús le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me ofreciste agua para lavar mis pies. Ella, en cambio, lavó mis pies con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella no ha dejado de besar mis pies desde el momento en que entré. Tú no derramaste perfume sobre mi cabeza. Ella, en cambio, ha perfumado mis pies. Por eso te aseguro que ella ha mostrado mucho amor, porque sus muchos pecados han sido perdonados. Al que se le perdona poco, poco amor demuestra. Después le dijo a la mujer: tus pecados ya han sido perdonados.
Los que estaban sentados a la mesa comenzaron a preguntarse, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, puedes ir en paz. Hasta aquí terminamos la lectura del capítulo 7, donde nos habla sobre, Jesús conoce el interior de las personas, conoce el dolor del pecado, y por eso al que mucho se le perdona, mucho ama. Y ese tiempo de Adviento es para ese tiempo reflexionar todo ese amor que Dios nos tiene, pero también reflexionar sobre lo que en las veces en que le hemos fallado, y que esta reflexión nos acerque al sacramento de la reconciliación para preparar así nuestros corazones a la natividad del Señor.